Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. En esta parte de la doble porción vamos a hacer un paréntesis sobre los Teilim o los Mismor que ya estamos finalizando este servidor dentro de lo que ha analizado. Ha tocado ya la mayoría, si no todos los salmos. Y vamos a hablar un poco sobre lo que estamos a punto de conmemorar, algunos, que es la convocación de Shavuot, de la festividad de las semanas, también conocido como Pentecostés. Y es importante traer siempre a la memoria los eventos que aparecen en la Torá y en el Brit Hadashah, traerlos a nuestra memoria siempre, debido a que, como siempre hemos hablado, que fueron escritos para nuestra prevención, para que nosotros tomemos eso como prevención y no caigamos en el mismo ejemplo. Pero también para que en los ejemplos que sí dieron frutos, nosotros seamos imitadores de ellos. Y casi siempre traemos a la memoria lo que está relatado en Hechos capítulo 2, porque fue el día de Shavuot, porque sucedió algo que no todo en los Shavuot sucedían, y fue ese, se podría decir, ese despertar, ese testimonio de que sucedió algo que hizo que el pueblo temiera, por lo menos muchos de ellos, temieran al Todopoderoso y comenzaran a servirle. Vamos a leer varias cosas de las que aparecen en Hechos capítulo 2. Todo el mundo conoce lo sucedido, que fue en esa convocación de Shavuot, que se le había dicho ya a los discípulos previamente a que estuvieran allí, ellos unánimemente. Y esto es sumamente importante. Ellos estaban reunidos en Ejad, en unidad. O sea, con un mismo sentir, con un mismo propósito. No estaban pensando uno en que quiero que el Todopoderoso haga una cosa y el otro otra. No, todos estaban siguiendo la instrucción de que estuviesen ahí porque la promesa de que ellos fuesen investidos del Espíritu de Santidad la iban a experimentar. Y esto me trasladó, o me traslada a lo que sucedió en Hechos, si no me equivoco, en Éxodo, si no me equivoco fue, ahora no estoy muy exacto en realmente en dónde fue, en qué libro es que aparece el relato. Pero sí aparece el relato en donde Moshe, por circunstancias, ¿verdad?, que sucedieron, le dice al Todopoderoso que ese pueblo realmente está a punto de apedrearlo, porque pidieron comida. Si no me equivoco, fue en esa ocasión cuando pidieron comida. Y el Todopoderoso le dice, mira,
llama a 70 de los que tú sabes que ya tú habías escogido y transfiere de tu espíritu hacia ellos, para que ellos te ayuden a llevar la carga. Y se les dijo, mira, purifíquense, santifíquense y esperen ahí y van a ser investidos de lo alto. Ellos comenzaron a profetizar y eso me trae a la memoria esto, el cómo el Todopoderoso, de una u otra manera, llama, capacita y respalda, obviamente, si se podría decir esa palabra, avala con todo lo que se requiere para que se haga la función o el llamado de lo que Él nos demanda. Pero me gustaría enfocarme mucho en en ese detalle de estaban ellos unánimes, estaban ellos unidos, estaban ellos en un mismo sentir, estaban ellos esperando una sola cosa. Porque a veces nosotros no sabemos mucho lo que significa esa, esa experiencia de lo que es Shavuot. De que es sumamente importante que nosotros estemos en ese mismo sentir. Porque lo más seguro, antes de este evento y después de este evento, algunos de ellos podían estar en desacuerdo en ciertos puntos sobre algo de algún tema de la Torá o de la interpretación tal vez de alguna de las cosas que Mesías dijo a qué realmente se estaba refiriendo. Pero estaban en un mismo sentir. Estaban en un mismo propósito. Y yo siempre traigo el ejemplo que uno ve en el mundo, pero que cuando uno lo analiza, uno dice, oh, ese es uno de los objetivos. Inclusive, creo que el Mesías dice que nos conocerán a nosotros cuando nosotros seamos uno. Estoy parafaseando, ¿verdad? Pero así, ese es el mensaje que quiere decir. Cuando ustedes estén en unidad, el mundo los conocerá, sabrán realmente. Y vuelvo y repito, no es necesariamente estar. Y tampoco es irse al extremo, al que no todo aquel que diga que le sirve al Todopoderoso, ese es mi hermano y mi hermana, sin importar los frutos que esté dando, sin importar la negación de ciertos puntos vitales, ¿verdad? Como nosotros decimos, pilares de nuestra emuná, de nuestra fe, de nuestra fe. Estamos hablando del cuerpo del Mesías. Y cuando yo veo eso, ¿verdad? O cuando uno veía, o cuando aparece de momento, esos, esos cortes de esos equipos, no importando el deporte que sea, el equipo, sea de baloncesto, sea de soccer, sea de voleibol, sea de pelota, sea de aún de tenis, que es solamente una persona quien se mete a la cancha. Hay un equipo detrás de entrenamiento, un equipo que uno se dedica a llevarle la dieta, otro se dedica a fortalecer ciertas habilidades, otro se dedica a
a lo que es la estimulación de concentración dentro de la cancha, otro a la parte física de rendimiento. Pero cuando la persona llega al objetivo que quieren llegar todos, ¿verdad? Porque todos tienen un objetivo y desde que comienza la temporada, ¿verdad? Este servidor que antes veía mucho esos deportes, ya no ve nada de esos deportes así extremadamente. Eh, pero desde el comienzo de la temporada todos tienen un objetivo. Y el objetivo es ganar el campeonato. Ganar el campeonato. Y tal vez dentro de la temporada hubo una persona que estuvo lesionado toda la temporada y no pudo jugar con el equipo dentro de la temporada, pero sí estuvo todo el año ahí, apoyándolo, estimulándolo, tal vez dándole un consejo a uno o a otro, eh, alguna estrategia para una jugada, eh, animándolos a no quitarse. Tal vez hubo uno que dentro de varios juegos le fue fatal y debido a sus errores perdieron un juego o otro juego o tal vez no dio el rendimiento que tenía que rendir durante toda la temporada. No era lo que se esperaba mucho más de él. Tal vez hubo uno de esos entrenadores que dentro de la temporada hubo algo que no le gustó de uno de los jugadores y comenzaron a discutir y tal vez con uno que otro ya fueron durante que no se llevaban muy bien, pero se mantenían juntos porque estaban dispuestos a sacrificar su ego por un objetivo, ganar el campeonato, ganar el campeonato. Y cuando lo ganan, todavía no he visto una escena, este servidor, de que un equipo gane un campeonato y se pongan a discutirse ellos sobre quién hizo más que quién, sobre por culpa tuya casi perdíamos, porque el dirigente realmente no hacía falta, nosotros podíamos ganar sin que él nos dirigiera, porque realmente el entrenador me entrenó, pero a fin de cuentas yo fui el que estuve en la cancha haciendo lo que se tenía que hacer, ¿no? Es como que todo se olvida, todos esos fracasos, todas esas discusiones, todos esos malos entendidos, y todos celebran como si todos realmente hubiesen sido los héroes de ese título. Y usted ve que tal vez el más que aportó, el que sobresalió, el que le dieron el jugador más valioso del juego o de la serie, sigue saludando y abrazándose con todos, hasta con el que nunca tocó la cancha, como realmente lo que es, parte del equipo. Y siempre dicen en sus palabras de agradecimiento eso. Agradezco a todos, inclusive algo que no se puede dejar atrás. Y agradezco a mi familia. Y empieza a agradecer a aquellos que fueron sus entrenadores antes de llegar a esa liga tan grande y profesional a la cual ellos ahora están. Agradecen a sus entrenadores, a los manejadores, a aquellos jugadores que de una u otra manera practicaron con él y lo ayudaron a mejorar ciertas cosas. Agradecen a su familia por ayudarlo a cumplir el objetivo que quería alcanzar. Y esto de Shavuot nos ayuda porque el llamado, en el Shavuot, se podría decir eh, el primero de todos,
Se le llamó al pueblo a eso. Dile al pueblo que se abstenga de estas cosas y se purifiquen, porque en 3 días yo voy a hablarles. No se sabe 100% si realmente eso de hablarle fue el día de Shavuot. Lo más seguro fue que no. Lo más seguro fue que cuando se le dieron la palabra al pueblo de Israel, no fue en Shavuot. Pero sí se les mandó a que estuviesen unánimes para recibir ellos unas palabras que iban a darle una entidad y a transformar su vida. Y en el Shavuot, en donde estamos, ¿verdad? En este relato de Hechos capítulo 2, se le mandó a ellos a estar unánimemente. Cuando todos fueron llenos del Espíritu de Santidad, comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les concedía que expresase. Y acuérdense que estaban donde? En Jerusalén. Y en ese Jerusalén había muchos Yehudí que estaban allí para la convocación de Shavuot, porque eran un requisito, un mandamiento de la Torá, que todo hombre se presentase delante del Todopoderoso en Shavuot. El relato de Kefa hizo que la gente entendiera, obviamente porque Kefa estaba lleno del Espíritu de Santidad. Y comenzó a hablar palabras y a revelar profecías y misterios dentro de la Torá, de los salmos, que ellos no habían escuchado. Comenzó a relatar lo que es lo que sucede en el Sefer de Joel, donde dice: en los últimos días, dice Yehová, derramaré de mi espíritu sobre toda clase de personas. Y los hijos e hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas, en esos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que uno de los objetivos de que una persona esté llena del Espíritu de Santidad es la profecía. Y cuando hablamos de la profecía, no estamos hablando de que profetizo, que aquí aumé, va a haber catástrofe, profetizo, que el año que viene, secular, no. De proferir la palabra del Todopoderoso con un propósito de unanimidad. Y las señales perseguirían a esa persona. Dice: y todo el que invoque el nombre de Yehová se salvará. Comienza a relatarle el suceso del propósito de por qué lo que están viendo ellos es causado no solamente por el Todopoderoso, sino por el que ellos creyeron en la palabra de ese Yeshua Natsri, el Nazareno, el de Nazaret. Y se lo dice, varones israelitas, escuchen estas palabras de Yeshua, el Natsri, un varón aprobado por Yehová ante ustedes por medio de las obras poderosas y las maravillas y señales que hizo Yehová entre ustedes por medio de él, como ustedes bien saben. Y volvemos a la unidad, porque el Mesías, a pesar de la incredulidad de algunos discípulos, de los desacuerdos que aún habían entre ellos,
en algunos temas, ¿verdad? Cuando el Mesías hablaba y decía que ellos estaban hasta discutiendo por quién iba a ser el primero. Entre todas esas cosas, Yeshua, que fue aprobado por el Todopoderoso, en sus últimas palabras le dijo: Padre amado, en algunas de ellas, en ese capítulo 17 de Yohanan, se relata cuando él dice: Padre amado, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo quiero que tú los guardes del mal. O sea, el Mesías estaba previamente celebrando su victoria y profetizando lo que iba a suceder con esos discípulos de él. Sigue diciendo: un varón aprobado por Jehová ante ustedes por medio de las obras poderosas y las maravillas y señales que hizo Jehová entre ustedes por medio de él, como ustedes bien saben. A este entregado por el determinado consejo y la presencia de Elohim, ustedes lo prendieron y le quitaron la vida por mano de hombres sin Torah, sin ley, llevándolo al madero. Pero Jehová lo resucitó, librándolo de las ataduras de la muerte, porque no era posible que continuara retenido por ella. Porque David dice, refiriéndose a él: yo veía a Jehová siempre delante de mí, porque en mi derecha está él para que yo no resbale. Pero por eso se alegró mi corazón y se regocijó mi lengua, y aún mi carne reposará en esperanza. Porque no dejarás mi ser en la fosa, ni a tu fiel dejarás ver corrupción. Me hiciste conocer las sendas de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, permítame hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo sepultaron en su sepulcro, está en medio de nosotros hasta el día de hoy. Pero era el profeta y sabía que con un juramento Jehová le había jurado que de su posteridad en cuanto a la carne levantaría a uno para que se sentara en su trono. Me acabo de acordar que dentro del sistema del judaísmo por eso, el sistema del judaísmo son muchas ramas, ¿verdad? Escuché una de esas ramas conservadoras que dentro de sus argumentos, cuando estaba hablando sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, que para ellos dicen que hoy no hay Espíritu de Santidad derramado sobre los hombres, que nadie es digno de eso, que no hay Espíritu, no hay Ruach HaKodesh. Entonces, él estaba clasificando los profetas y decir que el nivel de profeta está mucho más allá que alguien que tenga solamente Espíritu Santo derramado sobre él, Ruach HaKodesh. Y estaba diciendo, obviamente, dentro de los argumentos para negar todo lo que tenga que ver con el Mesías. Con Yeshua, no con el Mesías, porque ellos esperan un Mesías, con Yeshua. Y estaba diciendo que David no llegó al nivel de profeta, que David lo que hizo fue que llegó a un nivel de Ruach HaKodesh, de llegar a un nivel de espíritu, de tener el espíritu de santidad, pero no a un nivel de que se le pudiera catalogar como profeta. Y obviamente aquí dice David siendo profeta. Obviamente para ellos esto no es autoridad. Para nosotros sí, porque nosotros somos los que estamos en unanimidad. Y dice, sabía que con un juramento yo le había jurado que en su posteridad, en cuanto a la carne, levantaría a uno para que se sentara en su trono. Así que él previó esto y se refirió a la resurrección del Mesías cuando dijo que su ser no fue dejado en la fosa ni su carne vio corrupción. Pues a este Yeshua resucitó Jehová y de eso todos nosotros somos testigos. O sea, en
unanimidad. Somos testigos en unanimidad. Todos estamos de acuerdo que Yeshua fue resucitado por el poder de lo alto. Y lo exalzó a la diestra Yuhebehei, y recibió del Padre el Espíritu de santidad prometido. Él es el que ha derramado esto sobre lo que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, sin embargo, le dice, dijo Yuhebehei a mi soberano, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Por lo tanto, sepan con certeza toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien ustedes ejecutaron en el madero, Yuhebehei lo ha hecho soberano y su Mesías. Ellos oyeron esto y se les afligió el corazón. Y le preguntaron a Shimón y a los enviados, ¿qué tenemos que hacer? Yeshua le mandó a decir qué era lo que tenían que hacer. Y Shimón se los dijo. Vuélvanse, arrepiéntanse, hagan shuvá. ¿Y qué es hacer shuvá? Término básico. Volver al pacto. Volver a dejar de transgredir los mandamientos. Dejar de estar menospreciando la profecía. De no creer en la profecía. De adjudicarte y llenarte de todos los dogmas de un sistema humano y comenzar a creer en la ley de la libertad, en la Torá, en la que es liviana. Creer en ese que ha enviado, en Yeshua el Mesías. Sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías para que les perdone sus pecados y reciban el don del Espíritu de Santidad. Esto fue se puede decir algo cultural que se fue dando dentro del pueblo de Israel, en donde se sumergían ellos. Lo que era el acto de sumergirse era solamente de los levitas. Luego se dice que se comenzó a hacer cuando todos esos fariseos comenzaron a decir que el templo estaba contaminado, el sacerdocio estaba contaminado. Entonces ellos también iban ahora a ejercer esa función y estaban siendo ellos adeptos, y cada adepto o discípulo se sumergía y era un acto simbólico, ¿verdad?, que hacían de identidad sobre esa alajá, ese pensamiento, esa idea, esos mandamientos, esa manera de enseñanza de ese rabí. Y los discípulos adoptaron esa cultura y obviamente el Mesías la incluyó para que tuviesen esa identidad solamente en Mesías. Todos los que hemos sumergido en el nombre de Mesías tenemos que entender que esa es nuestra unidad. Nosotros no podemos decir soy sumergido en el nombre de Mesías y estar siguiendo los dogmas de las instituciones religiosas, de los concilios, de los rabí, de la sinagoga. Tenemos que seguir la unidad en el Mesías Yeshua. Y aquellos que son un poquito más abiertos, maduros, entienden a lo que me refiero. Entienden que no me estoy refiriendo a que si dentro de un lugar donde usted se está reuniendo establecen unos reglamentos, uno debe de decir, no, yo no sigo nada de eso, yo solamente sigo lo que dice la Torá. No. Dentro de la Torá está eso, que tenemos que ser respetuosos, que tenemos que someternos, sujetarnos a los líderes que estén a cargo. Ahora, si están tergiversados y lo que están diciendo contradice totalmente lo que está establecido en la Torá, pues ya ahí es otra cosa. Pero si lo que están exponiendo va a traer un orden al lugar, un beneficio a la comunidad, pues es importante uno entender que es normal que nosotros unánimemente todos respetemos eso. Dice, y con muchas otras palabras, siguió y dando testimonio, les exhortaba diciendo, pónganse a salvo de esta generación perversa.
En el 38 dice que se sumerjan en nombre de Mesías para que se les perdone todos esos pecados y reciban el don del Espíritu de Santidad. Y, y esa es la unidad en el Mesías, con el Espíritu de Santidad, hablar el mismo idioma e entender. Como el Mesías dijo, aquel que es mi padre, mi madre, mis hermanos, son los que obedecen los mandamientos del Todopoderoso. Y me estoy enfocando mucho en la unidad, porque dentro del cuerpo del Mesías, eh, basado en la cultura, basado en el carácter, vemos cómo hay mucho buscando la división. La división. Sígueme a mí, porque los demás todos están mal. Y cuando dicen todos están mal, el tema por el cual él considera que todos están mal es por algo tan trivial que uno dice, a ese nivel de madurez está esta persona. Imagínense los que le siguen, que le creen y se vuelven sectarios. No, yo soy de los que escucho a fulano y a más nadie. O sea, a él y a más nadie. Porque él es el que me ha iluminado. Él es el que me ha... No, sí, él te puede haber aportado mucho y toda la vida sea agradecido por eso. Pero entienda que la autoridad es la escritura, la Torá, los mandamientos. Así que el hermano que tal vez está en su formación, en su crecimiento, creyendo en el mismo Mesías, guardando los mismos mandamientos, teniendo la misma esperanza, no porque no esté reuniéndose o escuchando a ese al que usted dice que es el top número uno, no significa que no sea tu hermano. No significa que esté en apostasía, no significa que esté errado. Dice, así que los que aceptaron su mensaje se sumergieron y se agregaron en ese mismo día como 3,000 personas. Y continuaban perseverando en la enseñanza de los enviados. ¿Qué era la enseñanza de los enviados? Este Yeshua es el Mesías. A este Yeshua el Todopoderoso lo resucitó. Le dio toda autoridad. Y por medio de él hizo muchos prodigios y señales. Y ha derramado de su espíritu sobre nosotros. Y todo lo que hacemos lo hacemos por la autoridad que el Mesías nos ha delegado. En el compartir unos a otros el partimiento del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por las muchas maravillas y señales que hacían los enviados. Todos los creyentes estaban unidos y tenían en común todas las cosas. No había sectarismo. Luego, obviamente, se empezaron a introducir esos, no todos, algunos fariseos, a meter cizaña y a tratar de esclavizar al pueblo. Pero este nivel fue único, el nivel de madurez, de todo tener todas las cosas en común. Todos. Dice, y todos los días asistían unánimemente al templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos unánimemente asistían al templo. Esto en el tiempo moderno se podría escuchar como, ve que ellos iban al templo, se reunían, escuchaban la prédica, cantaban las alabanzas. No. Estamos hablando del templo de Jerusalén, en donde lo que tenían allí eran los Kohanim haciendo sacrificios,
Y ahora, cuando habla de templo, no está diciendo que ellos iban a eso. Y iban al templo porque tenían una costumbre cultural en donde habían ciertas oraciones que hacían durante la mañana, la tarde. Y tenían por costumbre ir allá, reunirse, no dentro del Mishkan donde estaban los Kohanim, donde estaba, no, el templo, eso era un edificio tan grande y tan gigante, que tenía muchos espacios de división. Estaba la parte de donde solamente estaban las mujeres, estaba la parte donde solamente entraban los hombres, hasta ciertas limitaciones, obviamente, porque de ahí hacia adelante pues ya se consideraba un territorio de santidad, en donde solamente los levitas y los coanín podían estar. Y todo tenía en sus alrededores. Estaba la parte donde estaba el de esto de Salomón, eh, la silla de Moshe, creo que también podía estar por allí. El punto es que ellos estaban en uno de esos territorios, y en uno de esos territorios que se llamaba el templo, en donde ellos daban, se encontraban como con Mesías, que se encontró con los cambistas, con los vendedores de paloma, etcétera. Pues ellos iban allá y unánimemente hacían las tefilot, las oraciones. Iban allá y hacían las oraciones. No era que iban allí, cantaban 3 coritos, recogían ofrenda, pedían diezmo, nada de eso. Esperaban que fulano de tal, que tiene nervios por todos lados, se sintiera sumamente importante porque le iban a dar una partecita y tenía que dar una predicación. Y me acuerdo de manera jocosa siempre que en uno de los lugares donde yo asistí por primera vez, el líder de esa congregación decía de manera de testimonio que obviamente él tampoco estaba de acuerdo con eso. Decía, si alguien va a dar el mensaje, tiene que ser alguien que conozca el tema, que sea aprobado, que tenga madurez, que conozca y sepa realmente lo que va a hablar para que la congregación sea edificada. Decía que en una ocasión dentro de las reuniones, uno de los líderes en donde él se reunía antes, vio a un hermano y no sabía quién delegar, porque es como que una costumbre, como que, ay, siempre predica el mismo, pues vamos a poner a otro. No, si ese que predica o ese que está dando la exhortación tiene la madurez, tiene la habilidad, tiene el don que el Todopoderoso le ha dado para desarrollar un mensaje, para expresarlo, para traer edificación al pueblo, pues Baruch Hashem por el hombre o la mujer, que, ¿verdad? En el caso de que las mujeres necesiten una exhortación, pues Baruch Hashem porque las mujeres tienen una mujer que les exhorte, que les hable, a un hombre que les hable, que les exhorte y que tenga ese don. Oremos al Todopoderoso para que haya más. Pero ponerse a delegar así, a ojo, así. El punto es que él decía que delegaron a una persona que más nervios no le podían dar y no sabía hablar, le daba unos nervios impresionantes hablar en público. Entonces, cuando le dieron la parte donde él iba a predicar, decía que solamente el hombre se agarraba del púlpito ese que siempre tienen, se agarraba de ese púlpito y lo temblequeaba todo de los nervios que tenía y lo único que decía era aleluya, gloria a Dios, Señor, ayúdame. Y esa fue toda la predicación, no pudo decir más nada. Entonces, el punto es que aún la persona que tenga esos nervios dentro del cuerpo del Mesías, que no tenga el don de expresar, de la exhortación, de la predicación, de- del mensaje, del estudio, sigue siendo parte del cuerpo del Mesías. Y no es más, ni tampoco es menos. Y esto es lo que quería traerle previo a Shavuot, la unidad. La unidad. La unidad
Como siempre yo les hablo, es una bendición que el Todopoderoso nos dé el privilegio de reunirnos como hermanos físicamente. Hablando como hermanos físicamente en un mismo sentir. No estamos hablando del protocolo religioso, sistema y eso. Si lo hacen, ¿verdad? Pues que puedan entender el propósito de ese servicio, de poder compartir y tener esa bendición. Pero más bendición es uno saber que uno está en unidad y que está buscando sumar, aportar con lo que el Todopoderoso nos ha dado para el crecimiento del cuerpo del Mesías. Para no ser de tropiezo, porque a veces aún el conocimiento, sin nosotros saberlo, puede ser de tropiezo para nosotros o para otros. O para otros. Así que tenemos que ser sabios y el tiempo de Shavuot es un tiempo donde nos ayuda a reflexionar sobre esa unidad. Esa unidad en el cual estaban los discípulos, en donde todos tenían las cosas en común, en donde todos lo único que anhelaban y deseaban era que el pueblo de Israel creyera en el Mesías Yeshua, que hubiese un despertar de arrepentimiento genuino en todo el pueblo, en que el que estaba torcido se enderezara. No estaban pensando en que el que estaba torcido que se vaya, que se salga del cuerpo, que se sane. Que se sane. Una cosa es alguien que está torcido por X cosa y sea parte del cuerpo. Y otra cosa es que venga uno que maliciosamente quiera meter cizaña y división al cuerpo. Son dos cosas diferentes. Así que el Todopoderoso bendiga la vida de cada uno de los hermanos en la fe y que disfrutemos de este tiempo de Shavuot cuando nos toque en este domingo. Shalom, Urajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, that.